pero para ello tenemos que conocer específicamente cuál es el concepto que nosotros tenemos de naturaleza de la luz. O sea, tenemos que tenerlo bien definido para poder captar la idea de polarización, ¿ya? Entonces, y hemos visto, ¿sí o no?, la naturaleza de la luz, que la luz es onda, es partícula. Tenemos que saber diferenciarlo cuando es onda, cuando es partícula. Y también conocemos que la luz, por ser onda, ¿sí o no?, se rige bajo los términos de una onda electromagnética. Eso no quiere decir que dejemos de lado el concepto de onda mecánica, no. Tenemos el concepto de onda mecánica por la ecuación de onda, pero en sí tiene un origen y tiene un comportamiento como onda electromagnética. ¿Por qué? Porque me da un espectro electromagnético, el espectro que nosotros conocemos mediante diferentes tonos, longitudes de onda de diversos tonos a diversas frecuencias. Entre ellas se encuentra mi luz visible. Entonces nosotros sabemos muy bien que la luz se propaga y también cambia de energía, ¿sí o no? Intercambia energía con la materia. Entonces, cuando la luz se propaga, ¿qué es lo que tiene? Tiene un comportamiento ondulatorio. Pero cuando hay un cambio de energía, ¿ya?, su comportamiento de la luz es corpuscular. Entonces, de ahí viene su comportamiento dual de la luz. Es onda y es partícula. ¿Está claro? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que vendría a ser un espectro electromagnético, cuando hablamos de un espectro electromagnético, tenemos que analizar el diverso rango que me da de longitud de onda. Y nosotros sabemos muy bien que la luz me da un rango de longitud de onda de los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Entonces, ahí es donde tenemos diversas longitudes de ondas que me dan diversos tonos. Me da el azul, el violeta, el azul verdoso, el verde, el amarillo verdoso, el amarillo, el anaranjado y rojo. Cada uno de ellos va a estar en este rango, ya, de longitud de onda. Ahora, de nuevo volvemos a ver este espectro dentro de lo que vendría a ser mi espectro electromagnético. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una longitud de onda, por ejemplo, de 500 nanómetros, ¿está dentro de lo que vendría a ser luz visible? Sí. Es un espectro, pero está dentro del rango de luz visible. Si yo quiero verificar cómo se propaga esa longitud de onda de 500 nanómetros, voy a ver su comportamiento ondulatorio. Y si hay un intercambio de energía con la materia, ¿ya?, es un comportamiento corpuscular. Entonces, tener en cuenta ese punto. Ahora, cuando nosotros hablamos de comportamiento corpuscular, ¿cierto? No entiendo, profesor, que intercambio de energía. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos, por ejemplo, una fuente continua, ¿ya? Tenemos una fuente continua. Ahora, esta fuente continua, Dios mío, hay un error horrible que me lo ha cambiado. La imagen no me va a permitir. Justo vi esta imagen, me gustó y ahorita que estoy viéndolo, desvincular, cambiar de imagen, no desvincular. Ay, no permite. Mil disculpas con el error ortográfico que ven ahí. Odio ver los errores ortográficos. Y no me permite desvincular la imagen. No me permite. Hacia la izquierda, parte abajo, miren ustedes, Magdalena. No me permite. Vamos a ver. Continuamos, estamos un poquito retrasados. Nube, ojo, disculpen, no sé quién lo ha puesto acá.
con este error horrible. Ya. Tengo un espectro continuo. Si yo coloco este espectro, o sea, esta fuente emisora de luz a un prisma, yo voy a poder ver este tono de colores, que vendría a ser mi espectro continuo. Si a este espectro de luz hago que atraviese una pequeña nube de gas y luego esa luz que atraviesa esa nube de gas pase por un prisma, yo voy a tener una línea brillante de espectro. ¿Qué quiere decir? Que en vez de ver una franja roja, una franja amarilla, una franja verde, yo voy a ver solamente líneas de esa coloración. Esas líneas, ¿qué quiere decir? Que son los picos o las líneas de emisión del espectro. Pero es el mismo espectro, sí, solamente que ha interactuado, ha habido un intercambio de energía. ¿Qué quiere decir? Que esta luz que emite este espectro interactúa con las partículas de la nube del gas que puedo tener, que es un gas. Es un gas, por ejemplo, de neón, un gas noble, mayormente, ¿ya? Y depende de cómo yo quiera ver el espectro. Si le coloco un cierto prisma, dependiendo o sea, del índice de refracción del prisma y de la calidad de ellos, yo puedo tener una línea brillante de espectro o puedo tener un espectro continuo con líneas de color y líneas oscuras, que son las líneas de absorción. ¿Qué quiere decir? Una que me emite el espectro y otra que el gas absorbe. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una cierta cantidad de energía que es absorbida por ese gas y otra que puede pasar el gas. ¿Se acuerdan cuando hablamos al inicio? ¿Se acuerdan? No sé si tocamos el tema de interacción de la radiación con la materia. Ya. Es ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta cómo interactúa la radiación con la materia. ¿Qué quiere decir? Cómo este material ha podido absorber, ¿ya?, una cierta cantidad de energía baja, pero lo absorbe y deja pasar el resto. Entonces, esa pequeña línea que absorbe o esa pequeña cantidad de energía que absorbe se la determina como estas líneas oscuras. Por eso dice espectro continuo con líneas oscuras. Es la línea de absorción. Todo esto es el mismo espectro. Me va a dar ya la emisión, o sea, la cantidad con respecto a la longitud de onda. ¿Qué quiere decir? Y quiere decir que aquí va a haber una energía asociada a un cambio de energía, o sea, energía asociada a un intercambio. Y eso, ya, es igual a la energía multiplicado por una constante de Planck por la frecuencia. Por eso cuando nosotros hablábamos al principio de la energía, o sea, o mejor dicho, del espectro electromagnético, yo siempre, ¿se acuerdan que les mencioné? Tenemos que tener en cuenta cuánto es la frecuencia de esa onda, porque mientras más grande sea su frecuencia, va a ser más energético, ¿ya? Entonces volvemos aquí a nuestro esquema de onda en función de un comportamiento ondulatorio y energía con respecto a un intercambio de energía con la materia. Ahora, cuando nosotros hablamos de un comportamiento ondulatorio, miren, hemos visto un comportamiento corpuscular, ¿no?, que es por el intercambio de energía. Ahora vamos a ver el comportamiento ondulatorio, cómo la energía se propaga, cómo se propaga la luz. Ahora, en el comportamiento ondulatorio nosotros sabemos muy bien que la velocidad de propagación de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Y la velocidad de la luz siempre es constante. Pero ¿qué pasa cuando cambia de medio? Porque esto es en el vacío. ¿Sí o no? La velocidad de la luz en el vacío es longitud de onda por frecuencia. Pero si cambia de medio, o sea, la luz pasa de un medio aire a un líquido o un medio gaseoso, ¿qué pasa? La superficie absorbe y emite la misma frecuencia.
¿Está bien? Pero lo que hay es un cambio de velocidad en la longitud de onda. Entonces es ahí donde existe un índice de refracción, donde el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz entre la velocidad de la luz en el medio. Esa es la relación del cambio de la velocidad y de la longitud de onda. Por lo tanto, si la superficie absorbe o emite con la misma frecuencia, entonces, ¿qué se va a producir? La famosa reflexión y refracción de la luz. ¿Se dan cuenta? Entonces, el concepto de ley de Snell, donde hablamos de refracción y reflexión de la luz, es un movimiento ondulatorio. O sea, ahí me representa la teoría ondulatoria de la luz. Un cambio de medio. Por ejemplo, tengo aquí voy a tener una longitud de onda y aquí voy a tener una longitud de onda completamente diferente en función de ese constante. La longitud de onda no varía, pero hay estado de venta directa o son vendidas. Pueden echarse a perder las maletas, por ejemplo, también se valora muy rápidamente. Ahora, si ya tienes un concepto, un pequeño concepto de propagación de luz, a ver, quiero que me respondan estas tres preguntas. Vamos a ver, vamos a dar un tiempito. Lo voy a poner ahorita en el Classroom para que me lo puedan responder. ¿Ya? Son productos perecibles, como su nombre lo dice, ¿no? Que se echan a perder por rapidez. Vamos a preguntarle a la señora que está, por ejemplo, aquí, vendiéndolo, de qué manera, exacto. Señora, ¿qué tal? Buenos días. Esta piña, por ejemplo, ya está bastante madura. ¿De qué manera? Eso fue el precio de esta piña. La piña, la que es buena, tenemos de 45, la de 8. De 6, 47, de 10 tenemos de 40, de 12 de 35, la de 14 de 30. Ese es el precio. Vayan desarrollándolo y ahorita yo lo estoy colocando en el Classroom. ¿Sabes? Classroom. Nosotros nos sentimos muy perjudicados porque ni siquiera 10 cajas hemos vendido y este era, como dice, en la noche que fue ese anuncio del señor presidente y no es justo, porque para eso hay un día que le amanece y debería hacer las cosas como es un padre para no perjudicarnos nosotros. Nosotros nos perjudicamos varios tipos, en la movilidad, en sumar el sueldo para pagar las rentas de los hijos que van a estudiar y en todo tipo estamos perjudicados nosotros. No sé cómo se va a solucionar ese caso. Señora, ¿usted podría pagar su mercadería aquí? ¿En cuánto estaría teniendo más o menos su pérdida? Nosotros tenemos una pérdida inmensa por este costo que está vendiendo. A veces está subiendo y está bajando. Una pérdida bastante. Nosotros no tengo ni la contabilidad ahorita, claro, porque es desesperante. Es una tristeza, dice siempre. Señora, muchas gracias. Bueno, eso es lo que se ve perjudicada las personas aquí. Porque realmente ellos existen de día a día. Para vender su mercadería, como usted lo mencionaba, compañeros, son productos perecibles que están perdiendo. Son 20 soles en oferta, pero no es. ¿No? Velocidad de la luz me va a dar ¿qué? Me va a dar una frecuencia. Y yo sé que la velocidad de esta luz va a cambiar.
¿En función de quién? De la variación de propagación. Entonces, a ver, hallen cómo vendría a ser la velocidad, ¿ya? Y la longitud de onda en que la que se va a propagar esta pequeña longitud de onda de 650 nanómetros en el vacío. Ahora, también, ¿cuál es la velocidad, cuál es la rapidez de esta luz en un líquido cuyo índice de refracción a esta longitud de onda es de 1.47? ¿Y cuál es la longitud de onda de estas? ¿Cuál es la longitud de onda de estas ondas en el líquido? ¿Está bien? Estamos hablando del mismo líquido, sino que diversos casos. ¿Ya? Ahora yo ya sé que la luz, cuando se encuentra en un obstáculo, ¿qué es lo que ocurre? Se puede propagar, ¿sí o no? Lo hemos visto. Se refleja, se refracta, se difracta, ¿no? Se distorsiona, adquiere una nueva forma, ¿ya? Entonces, ¿eso de quién va a depender? En primero va a depender del tamaño del obstáculo, que sea mayor que la longitud de onda, o que el tamaño del obstáculo sea menor. Entonces, todo depende del obstáculo, ¿ya? Del obstáculo y comparar ese obstáculo con respecto a la longitud de onda. Entonces, ahí vamos a tener dos puntos para poder estudiar la propagación de la luz. La primera es la óptica geométrica y la segunda es la óptica física, ¿ya? Cuando el tamaño del objeto sea mucho mayor que la longitud de onda, ¿ya? Mayor o muchísimo mayor que la longitud de onda, se estudia, ¿ya? El campo de la luz, o sea, se estudia como una óptica geométrica. Ahora, ¿qué es óptica geométrica? ¿Qué se refiere con óptica geométrica? Cuando solamente analizamos cómo se emite, ¿ya? Este cuerpo luminoso, pero sin estudiar eh, la naturaleza de la luz en sí. O sea, yo lo veo solamente como, por ejemplo, como rayos de propagación y punto. Para mí esa es su óptica geométrica. ¿Por qué? Porque la interacción que va a tener la luz con este objeto, el objeto es tan grande que no me va a permitir estudiar así fijamente cómo es que se propagó la luz, cuál es su naturaleza en sí, y qué es lo que ocurre. Entonces, como no lo debo de considerar en cuenta, entonces se denomina, es menor o mucho menor que la longitud de onda, ¿ya? Yo ya tengo que estudiar el fenómeno luminoso en sí y estudiar cuál es la naturaleza de esta luz, si es como onda o es como partícula. Me parece que tengo una pregunta de ustedes o no. A ver, vamos a ver, acá hay una pregunta. Buenos días, profesora. A ver, discúlpame. ¿Hasta qué hora tenemos para subir el eje? Todo el día. Vayan, estamos un poquito retrasados. Óptica geométrica, que me va luminosos. La trayectoria sigue. O sea, sigue como si fueran rayos. Yo no tengo que fundamentar más sobre su naturaleza ondulatoria. ¿Está claro? ¿Dónde veo la óptica geométrica? En los lentes. ¿Y cómo yo puedo saber que el tamaño del objeto sea mayor que la longitud de onda? No entiendo. Un ejemplo, la lupa, ¿ya? O los telescopios. ¿Tú qué vas a ver? Tú tienes la luz y tú ya sabes que la luz está en un rango de 400 a 600 nanómetros, ¿ah? Imagínate, chiquititos, nanómetros. Y quieres ver objetos grandes, por ejemplo, quieres ver un planeta, quieres ver los poros de tu piel, ¿sí o no? ¿Qué es lo que utilizas? Utilizas lentes, ya sea de hecho son lentes de aumento, o sea, son lentes que tienen la cinturita gruesa. ¿Cómo se llaman esas lentes? ¿Mm?
Dios mío, ya se olvidaron ya. ¿Cómo se llaman aquellas lentes que tienen esas cinturitas gruesitas, son empanzonaditas? ¿Cómo se llaman? Chicos, por favor, no me pueden decir que ya se olvidaron. La biconvexo. Esas ya está para poder ver que son gruesitas o que tienen su cinturita, las cámaras fotográficas, los espejos. ¿Qué es lo que te permite? Te permite ver objetos a una escala de centímetros, ¿sí o no? Por ejemplo, las lupas, ¿qué me permite ver? Me permite ver escala de micras, pero con la lupa yo me da un aumento que puedo verlo tranquilamente. Entonces, aumenta el tamaño, ¿te das cuenta? Y el tamaño que yo veo es superior, así, en escala superior a los nanómetros. Por lo tanto, yo estoy hablando de todo eso como si fuera una óptica geométrica. No le pongo énfasis, ¿no? A analizar de cómo se llama, del fenómeno luminoso o investigo cuál es la naturaleza de la luz. No, yo no hago eso, yo solamente trazo los rayos luminosos y me enfoco en el tamaño de la imagen y cómo se va a proyectar. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso se determina la óptica geométrica. Entonces, ¿en qué se va a basar? Obviamente que se va a basar en principios fundamentales de la luz, pero para deducir un comportamiento distinto. Y este comportamiento me va a permitir poder diferenciar cómo es el comportamiento de la luz en ciertos instrumentos ópticos, como cuáles, ya les dije, como las cámaras fotográficas, ¿ya? Entonces es ahí donde nosotros decimos que la ley de Snell, la ley de espejos y la ley de lentes se basa específicamente en la óptica geométrica. Mientras que la óptica luminosa, o sea, estudia en sí la naturaleza de la propagación de la luz. Entonces, ¿qué me va a estudiar la óptica física? No entiendo, profesor, ¿qué me puede estudiar? La óptica física me va a permitir ver difracción y refracción de la luz. ¿Ya? Eso es lo que me va a permitir estudiar la óptica física. Tengo aquí un pequeño de los, se lo voy a pasar por el drive para que puedan. Esto es la diferencia que yo voy a tener cuando estudiemos los fenómenos de propagación de luz, la óptica geométrica y la óptica física. ¿Está claro? Ahora, un ejemplo, la óptica geométrica, viéndolo así de simple desde un punto de vista de, por ejemplo, de geometría. Ya hemos visto que yo coloco el obstáculo, todo, ¿sí o no? Yo tengo aquí este obstáculo y esta distancia es muchísimo mayor que la geométrica, ¿ya? Ahora, cuando yo hablo de óptica física, la abertura que voy a tener, ¿ya? La abertura que va, o el obstáculo que va a tener que pasar
esta propagación de luz es tan pequeñita, ¿ya? Que la longitud de onda va a ser mayor que el obstáculo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que en este caso sí voy a tener que analizarlo como óptica física, ya que va a hacer referencia a la terminología de difracción de la luz, ¿ya? A eso está haciendo referencia. Ahora, cuando estamos hablando entonces de reflexión y refracción de la luz, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? Estamos haciendo referencia al famoso concepto de óptica geométrica. ¿Está bien? La óptica geométrica, en el cual nosotros vamos a tener una reflexión difusa dependiendo de la superficie en la cual chocan los rayos, que no es una superficie netamente lisa. Entonces, aquí resulta indispensable para que podamos ver los objetos. Cuando yo tengo una reflexión especular, cuando mi superficie es completamente lisa, como si fuera un pequeño espejo, entonces resulta indispensable para que se formen imágenes en espejos o superficies pulidas. Y cuando tengo una refracción, o sea, llegan los rayos incidentes y pasa de un medio a otro, ¿ya? Atraviesa y pasa de un medio a otro. ¿Cuándo ocurre la refracción? Cuando es indispensable para que podamos ver a través de los cuerpos transparentes o los cuerpos translúcidos. ¿Está claro? Eso es lo que nos... de física en el caso de lo que es óptica geométrica, ¿ya? Ahora, las rayas de reflexión, ahí está, las rayas de reflexión y refracción de la luz, ya lo hemos visto, ¿sí o no? El ángulo teta 1 y este ángulo teta 1 tiene que ser igual al ángulo reflejado o al rayo reflejado, que es el rayo que forma, es el ángulo que forma el rayo reflejado con la normal. Entonces, ambos son... Ya. Y a la vez también ambos, el ángulo de incidencia es igual también al ángulo reflejado. Ahí está, incidente. Y nosotros podemos ver claramente, vemos que aquí hay un rayito, apenas se ve tenue, ¿sí? Que vendría a ser el rayo. Tengo también un rayo que atraviesa el medio, atraviesa el agua que se encuentra allí, ya que es un medio translúcido, lo atraviesa y es un rayo refractado. ¿Está claro? Entonces, cada una de ellas, la naturaleza de esta óptica geométrica es transparente o translúcido. Es ahí entonces donde nosotros tenemos la naturaleza de este cuerpo como un rayo refractado. ¿Y las leyes de refracción cuáles son? El rayo incidente, ¿no? Y el rayo refractado permanecen, pero el ángulo incidente y el ángulo de refracción van a estar en función a una relación de Snell. ¿Cuál es? N del medio, seno de este ángulo vendría a ser igual a N del segundo medio con respecto al segundo ángulo. ¿Está claro? Entonces, las demostraciones de estas leyes de reflexión y refracción, ya también lo hemos visto con anterioridad. El principio de Fermat, ¿qué es lo que me dice? Cuando el rayo de este
luz viaja entre dos puntos, necesita el menor tiempo. Mientras que el principio de Huygens me dice que todos los puntos de un frente de onda se toma como fuentes puntuales de onda. Entonces, es así donde nosotros tenemos el principio de Fermat. Vamos a estudiar. ¿Qué dice? Vamos a estudiar este principio. Cuando el rayo de luz viaja entre dos puntos, tengo mi punto P y tengo mi punto Q, es aquella que necesita el menor tiempo. ¿Está claro? Yo no puedo trazar un rayo así que va de frente de entre el punto Q1, P hasta Q. ¿Por qué? Porque la trayectoria que requiere el menor tiempo, ¿cuál va a ser? Va a ser, puede ser en este punto, puede ser en este punto. Vamos a ponerlo en la normal acá. Entonces, el rayo que pasa desde P hasta el punto en que choca. La diferencia de estos dos medios con la normal. Cruce de estos dos medios con mi normal hasta el punto Q. Entonces, yo tengo aquí teta. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar en función a una óptica geométrica, se me va a cumplir mi ecuación de Snell. ¿Ya? Eso es lo que se me va a cumplir. Ahora, el principio de Huygens, que es lo que me ya, donde voy a tener estas pequeñas aberturas, la velocidad con la que pasa tiene que estar relacionada en función al menor tiempo. Y esto me va a dar nuevos frentes de onda. ¿Cómo no tiene nada que ver la forma? No, porque puede ser una onda, o sea, pueden ser puntos planos, como yo lo veo acá, o se van a formar, ¿ya? Y cada onda me va a dar un nuevo frente de ondas. Entonces, si nosotros vemos la construcción de Huygens en función a la refracción, yo tengo una pequeña onda, choca. Está normal y voy a tener un ángulo refractado y un rayo refractado. Igual tengo una longitud de onda 2, choca en el punto C, rayo refractante. Entonces, cada uno de estos ángulos me va a dar el principio de refracción de luz. No solamente a la refracción, sino también a la reflexión. Ángulo incidente, ángulo reflejado. Cada uno de ellos cumple el principio de construcción de Huygens. Entonces, gracias a ello, nosotros podemos tener una visión de
pero no es así. Es la proyección que te da, pero en función de qué, porque está pasando dos medios completamente diferentes, ¿ya? Entonces, acá también tenemos que tener en cuenta el principio de profundidad. Vamos a ver. Se supone que la regla, mira, y la regla pasa de un medio aire a un medio agua, donde el índice de refracción en el aire es 1 y el índice de refracción en el agua es 1.33. Pero nosotros tenemos que colocarnos como observador. Entonces, para nosotros la posición aparente va a estar en función de quién, de la óptica geométrica. ¿Por qué? Porque yo tengo un rayo incidente, míralo bien, y en función a la proyección bajado. Pero este rayo reflejado, como va, estuviera en la profundidad, parece que estuviera pegadita a la superficie, como si se hubiera roto. Viene en esta dirección, choca con el agua y parece que estuviera recta, que me da una posición aparente en el extremo de recta. ¿Gracias a quién? Gracias a la óptica geométrica. ¿Está claro? Ahí está. ¿Y cuándo ocurre la reflexión total interna? Miren, rayo incidente y el rayo refractado está justo aquí en el plano. Y eso lo vimos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Lo vimos en clase, que es cuando el rayo reflejado, el ángulo refractado forma un ángulo de 90 grados. Y eso solamente se va a dar en una sola ocasión. Ya ese ángulo incidente se le conoce como ángulo crítico. ¿Recuerdan? Ese ángulo crítico, entonces, ¿qué es lo que me va a permitir? Ahí está. Tengo ya la normal. Yo lo pongo, la luz que caiga específicamente paralela al rayo normal, pues no va a haber un cambio de dirección. No va a ocurrir la reflexión total interna. O sea, ¿cuál es la condición primordial? Cuando el índice de refracción mayor de N1 y la luz trate de salir de un índice de mayor magnitud a uno de menor magnitud. Es ahí donde ocurre la reflexión total interna. A ver, aquí también les voy a poner otro ejercicio, ¿ya? Para que lo coloquen, para que lo resuelvan. Fernando Alicia, buenos días. Podemos observar que el cuadrado 1 de Surquillo se encuentra cerrado. Establece un campo que ya lo vamos a empezar ahora. Miss, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Sí, Miss, algunos compañeros me estaban comentando si es que había la posibilidad de que las tareas que dejé hoy puedan entregarlas a mañana, porque hoy día tenemos clases hasta las 10 de corrido, hasta las 10 de la noche, porque tenemos recuperación. Tenemos clase de óptica de 8 a 2, más o menos. De ahí de 2 a 6 teoría de campos, y de 6 a 10 circuitos digitales.
Habría la posibilidad que se pueda entregar hasta mañana, tal vez, no sé. Sí, para que lo presente. No hay problema. Presenten mañana, pasado, no hay problema. Ay. Yo lo estoy solamente lo estoy colgando y estoy explicando cómo quiero que lo haga, porque esa va a ser la tareita del día de hoy. ¿Está bien? Esa es la tareita. Ya saben que tenemos siempre un break a partir de las 11. De 11 a 12, si logran presentarlo, enhorabuena. Ya estoy en mis... Puedan presentar. Y otra cosa. Mi red, no sé si logran verlo, mi red está fallándome, no sé qué pasa. Sí, se le escucha de hace rato le estoy mandando para que cargue. Sí, mi señal está fallando, no sé qué pasa. No sé qué pasa con mi señal el día de hoy, le he colocado el cable y todo, pero no me está funcionando correctamente. ¿Se me escucha? Sí, por rato, sí, pero entrecortado. Sí, como te vuelvo a decir, mi señal me está fallando bastante. No sé por qué. Entonces vamos a ver este problemita. No sé qué me han puesto, chicos. ¿Hasta qué hora? ¿Qué pasa con la pregunta? A ver. Es que justo como no han habido clases presenciales, lo han suspendido, creo que por eso me está fallando. Todo el mundo ahorita está en mi casa acá llevando sus clases virtuales. Claro, las preguntas es un recordatorio, Juan Sebastián, pero eso es, responden una y automáticamente van a poder responder las otras dos. Es como un recordatorio. Si te das cuenta, Snell ya lo hemos visto, ¿sí o no? Índices de refracción también lo hemos visto, entonces es más que nada como un recordatorio de cada uno de los puntos que ya hemos visto, porque para ver polarización, o sea, tienes que recordar todo el concepto, y de paso también nos va a ayudar también para acordarnos, ¿no?, de cómo estamos siguiendo la clase, ¿ya? Igual aquí se encuentra a la orilla de un lago y vemos un pececito, entonces lanzamos el arzo. Ya. ¿Qué vamos? Miss, la anterior diapositiva, las dos piden el haz reflejado y el haz reflejado. Creo que a eso se refería mi compañero. Tal vez la segunda sea el haz refractado. Parece lo mismo. Sí. En uno es el ángulo el ángulo reflejado y el otro es el ángulo refractado. Mil disculpas, hijito, no te lo entendí. Mira, y acá se me va. Acuérdense que las diapositivas van a estar publicadas, ¿ya? Vamos a cambiarlo acá. Espérate. Reflejado, refractado. ¿Cómo se está manteniendo el precio? ¿Está decidido? Ya, ángulo reflejado y refractado. Ya, chicos, eso es. Y la última, una de las otras preguntas que también le estoy poniendo es, ¿qué pasa? Igual que la regla, ¿no? Si tú te encuentras en una orilla, por ejemplo, de un laguito, de una pequeña piscina,
de una pequeña acuapiscina y quieres atrapar un pez. Ya debes lanzar el arzón, más arriba o más abajo, directamente hacia la posición del pez. ¿Cómo crees tú que vendría a ser su proyección? Teniendo en cuenta entonces que ya conoces la posición aparente gracias al concepto de óptica geométrica. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un medio N1, un medio N2 y un medio N1? Cuando nosotros tenemos estos dos medios, ya, yo voy a tener, analicémoslo por óptica geométrica. Yo tengo un ángulo incidente, tengo un ángulo refractado, ya. Pero cuando este ángulo refractado trata de salir de nuevo a otro medio, este ángulo se vuelve incidente. Entonces sería θ2 incidente, θ3 refractado. Y aquí es donde yo voy a poder tener una distancia paralela, que esta distancia es una proyección prácticamente de este mismo ángulo o rayo incidente que tuve al inicio de la posición. Por eso decimos que el θ1 con respecto a la normal y el θ3 con respecto a la normal prácticamente son semejantes. Y eso es lo que ocurre cuando tenemos una dispersión de un prisma. Si nosotros tenemos un prisma o de repente por ahí queremos agarrar una piedra preciosa, de repente el anillo de compromiso, el aro de mamita o de ustedes mismos, ¿no? Lo colocan hacia un pequeño rayo de luz, van a tener una dispersión de prisma y pueden ver inclusive las tonalidades, o mejor dicho, el espectro que va a tener esta pequeña difracción de rayos. ¿Está claro? Esta pequeña difracción de rayos que vamos a poder culminar aquí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos un prisma? La dispersión de un prisma me da lo siguiente. Me indica que la luz pasa por una desviación. Miren, yo tengo una luz visible, ingresa a este medio, pero por ser un medio translúcido, obviamente va a tener una dispersión, pero por la posición, o mejor dicho, por la naturaleza que tiene este prisma, lo que va a ocurrir va a ser que la luz se desvíe en cada ángulo específico, dándome en una pantalla un ángulo de dispersión, pero de cada uno de los espectros luminosos que me puede dar este haz de luz. Y es así como nosotros podemos observar los rayos de tono en una pantalla, obviamente blanca, ¿ya? Vamos a ver los rayos amarillo, rojo, naranja, celeste, violeta. Entonces, en sí vemos todo el espectro electromagnético. ¿Pero por qué? Porque cada uno de ellos va a querer pasar por este ángulo de difracción. ¿Claro? Ahora. Y eso también lo hemos visto un poquito en el concepto que teníamos de óptica geométrica. A ver, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La variación que vamos a tener del índice de refracción por longitud de onda va a ser completamente diferente. ¿Depende de quién? Depende del material translúcido que nosotros vamos a querer analizar. Y tenemos diversos materiales translúcidos. Por ejemplo, tenemos los cuarzos, los acrílicos, el vidrio, el agua, el aire. Entonces, cada uno de ellos va a tener un comportamiento completamente diferente y va a hacer que el espectro de luz también varíe.
como lo vemos acá, tenemos una pequeña curva de cada uno de ellos que va a variar en función de quién, de cada uno de los espectros de la luz que me están indicando, ¿ya? Entonces, es así como nosotros tenemos, por ejemplo, la desviación en el prisma en sí. Yo tengo un ángulo incidente, ¿ya?, con respecto a esta normal y me va a dar este rayo reflejado. Pero internamente, ¿ya?, este rayo que era reflejado se va a volver incidente. Y con respecto a esta normal, ya que tiene esta pequeña arista en la forma del prisma, ¿ya?, este ángulo incidente va a ser un rayo reflejado. Pero en este caso, ¿ya?, en este caso, por tener esa forma de prisma, estos rayos, este rayo E con este rayo I, no va a ser paralelo, no va a ser igual. Y es por eso que la luz se refracta, ¿ya?, y me da diferentes tonalidades. ¿Se dan cuenta? O sea, solamente por la forma que tiene, y por esta forma triangular, ambos rayos no son semejantes, no, o sea, no cumple esta función. Si yo tengo líneas paralelas, bueno, ahí sí, pero en el caso del prisma no. Por eso que sale este rayo, miren, rayo incidente y un rayo refractado en otra dirección y en otro sentido. ¿Te das cuenta? Por eso es que cuando nosotros vemos los tonos de colores en un prisma, ¿ya?, sale la dispersión completa de cómo vendría a ser la propagación de la luz en todas sus tonalidades. O sea, esa es lo hermoso de la naturaleza que nosotros podemos tener. Y lo podemos ver aquí. Miren, vamos a ver un ratito en el mismo aplicativo interactivo. Disculpa que lo coloque, pero siempre me olvido la paginita y lo coloco así para que ustedes también sepan cómo hacerlo. De repente no lo pueden ver. Como esto. Un ratito. Ese o es aquí nomás. La Policía Nacional y de repente con apoyo también de terceros y de las Fuerzas Armadas no iban a poder controlar, pero es suficiente armar un operativo y poder controlar esa situación o esos lugares que ellos tenían información que podía ser vulnerado. Es que el tema es el siguiente, no se puede poner en riesgo y miren ayer Ay, Diosito, se da una barbaridad esto. Ya ha causado disturbios, ha afectado contra la propiedad privada, ha ingresado centros comerciales, la policía y finalmente después ocurrieron hechos, vamos a lamentar después y después seguro que se va a decir por qué no se tomaron las medidas a efecto mañana seguirá quizás los paros de transportistas, seguirán algunas ciudades de nuestro país también con bloqueo de carreteras. Con esta medida no se acaba el problema. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué están ya ustedes? Mañana los equipos técnicos han venido trabajando. Es más, hay equipos técnicos de turistas a la ciudad de Caiba sobre pueblos, se está felicitando también el día de hoy se sigue trabajando. El tema es en situaciones críticas que no son compartidas del país respecto a la emergencia sanitaria, el tema de la inestabilidad, esa situación política que
Ya, ahí está. Oye, Dios mío, pero está lento esto. Ahí está, prisma de mira. Vamos a ver un prisma. Que viene ya de hace varios días y que tenía la información que iban a ajustarse. Yo tengo un haz de luz, ya, y vamos a ver este objeto. Vamos, vamos a girarlo. Y el objeto vamos a colocarle vidrio. Disculpe, no está compartiendo pantalla. Vamos a ponerlo normal. ¿No se está compartiendo pantalla? Ay, Dios. ¿Me avisan, por favor? No. Porque está bien lenta ¿no? ¿No se está compartiendo? Acá dice dejar de compartir. A mí no se le escucha. ¿Ahí se me escucha? Sí, sí, ahora sí. Estoy hablando. Creía que estaba prendido. Disculpe, creí que estaba encendido el micro.
Yo lo había dejado encendido. Bueno, sigamos. Este ángulo incidente, ¿ya? Va a tener este rayo refractado. Pero no solamente yo voy a tener esta normal. O sea, yo voy a tener una otra normal con este plano. Tengo otra normal con este plano. Y el rayo se refracta, miren, ¿eh? O sea, su mismo ángulo incidente dentro del prisma hace que se refleje y se refracte en diversos planos. No sé si logran ver este rayo, este rayo, este rayo, este rayo. ¿Se dan cuenta? Son diversos rayos que van a ir variando, pero ¿en función de quién? En función de las caras o en función de la dirección donde yo tenga el haz de luz. ¿Se dan cuenta? Y ven, miren, esos tonos va a ir variando también en función a la longitud de onda que se le vaya proyectando. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué pasa si yo no coloco una luz de este tipo? Yo coloco este tono de luz, donde me da, no es un láser puntual, o sea, ya me da un mayor rango de luz, como esos reflectores que ustedes ven en los... Miren, cada rayo, ¿no? Me va a dar un punto de onda. Vamos a hacerlo que se cruce. Me forma específicamente la forma que, y si fuera en el vacío, ¿sí o no? En un banco negro donde yo no pueda verlo, ¿ya? Donde no pueda ver, me da la forma del espectro electromagnético que nosotros vamos a querer. Ahora cambiemos a agua. ¿Se dan cuenta? Cambiemos a aire. El prisma en aire, yo tengo solamente un fotón y me va a permitir ver la cantidad de miel. Puedo ver acá los tonos de la longitud de onda, cómo se está refractando, teniendo en cuenta diferentes planos. No importa el medio en el que tenga, es diferente. ¿Importa? Sí importa, porque me ha variado completamente. Ven, mírenlo acá. También en vidrio, líquido misterioso, bueno, yo no le he puesto la magnitud del líquido misterioso o de cualquier otro. Vamos a ver, un líquido que esté acá, o diferente, ahí está. Pero igual, hay una cierta variación. Vamos a ponerle en agua. En vidrio, en vidrio, en vidrio. Este de acá. Ya. Listo. Vidrio en aire. Ahí está. Es ahí donde nosotros vamos a tener. Y varía en función del tipo de prisma que tengamos, sí. De repente, yo no quiero este, yo quiero este. Le coloco otro, miren. Vamos a poner este acá y este solito acá. Quiero esta lente y me varía completamente. ¿Por qué? Porque imagínate un círculo, tengo que colocar la normal está en función de la tangente donde tengo el disco. Ya no quiero este, regrésate. Chao. Regrésate, vamos a volver. Sí. A ver, quiero el prisma y quiero colocar este tipo de prisma. Vamos a ver, ¿qué me da? Está a la luz. Quiero este. Para que cambie la dirección, ¿no ven?
y lo cambio por completo. ¿Por qué? Porque no trabaja en función a la primera cara, sino trabaja en función a todas las caras con que la luz se proyecta. Vamos a cambiarlo, a ver. Imagínense. Esas formas, ¿ya? De colocar los prismas, de colocar su ubicación y cómo poder distorsionarlos, todo eso es bien utilizado, muy bien utilizado. La ciencia lo ha utilizado tanto que incluso tenemos diversos espectrómetros con diversos tipos de prismas para poder ver, analizar cómo, qué tonalidades, miren acá, ¿no? ¿Cuáles son las tonalidades que me permite ver? ¿Se dan cuenta? Vamos a colocar este. ¿Me lo distorsiona? Sí. Pero quiero... Ahí está. Miren. Me amplía el espectro que yo tengo. ¿Ya? Me amplía el espectro que yo tengo de lo que era un rayo. Me lo hace mucho más amplio y me permite observar. Por eso es bueno analizar y ver, ¿no? Últimamente pueden analizar lo que obtengo y darme las aplicaciones donde yo le puedo sacar el mayor provecho de esto. ¿Está bien? Ese es el objetivo del prisma. Me da en una pantalla los diversos espectros que me puede dar esta luz. Ahora, esos diversos espectros también me va a permitir analizar cuál es su longitud de onda y también cuál es el paquete de energía que ellos pueden transmitir. ¿Se dan cuenta? Por eso es que se estudia bastante. Hay diversos interferómetros, hay diversos espectrómetros que me permiten ver, gracias al tipo de espectro, un análisis de la energía que ellos me pueden emitir o que ese material me puede emitir. ¿Ya? Y depende también de la variación del índice de refracción para ver cómo se proyecta esa longitud de onda. Como lo hemos visto acá, hemos utilizado un índice de refracción de aire. ¿Qué pasaría si fuera agua? ¿Varía? Sí varía. Mira, ¿lo ves? Me varía completamente. Si fuera vidrio, también me varía. Variaría completamente. Reflexiones y la normal. Ahí está. ¿Ven? En el otro era más bonito, profesora, sí, pero estamos el prisma en un medio agua, en un medio vidrio. Y eso es lo que ocurre. Pero yo no quiero en un medio vidrio, quiero en el medio aire. Esto es lo que ocurre. Vamos a quitar la reflexión para que se pueda ver tranquilamente. Solamente dejo las normales y mira cómo es el espectro que me forma simplemente en aire. Y si fuera en el vacío, con mayor razón no lo podría de ver. Ya, variaría también completamente. Entonces, la polarización, ¿qué es? La polarización es una onda, ¿ya? Es una longitud de onda, pero se dice que esta longitud de onda está polarizada si para todo instante y punto de su recorrido es posible determinar la dirección en que su campo va a vibrar. ¿Qué quiere decir? Que me va a permitir ver cada uno de los planos eléctricos y magnéticos, sí, me va a permitir determinar específicamente cómo va a vibrar cada uno de estos planos. Y eso es muy importante. Ahí está. Sabemos muy bien, ¿ya? Espérense un ratito. Están ya. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por polarización? La polarización, ya, o la onda polarizada, o la polarización electromagnética, como bien claro dijimos, es una propiedad de ondas en sí, que puede oscilar
en varias orientaciones, como lo vemos aquí. Nosotros lo vemos ahorita en un solo plano, pero en sí la vibración es de este punto, o sea, vibra por aquí, vibra por acá, vibra por este plano, vibra por este plano, vibra por este, vibra en diversos planos, ¿está claro? Y esta vibración, ya, o esta oscilación con más de una orientación, ya, son ondas transversales. Entonces, estas ondas se suele hablar de una onda electromagnética, pero también puede darse en ondas mecánicas transversales. O sea, no es un principio, no es algo específico de una onda electromagnética. ¿Puede darse en ondas transversales? Sí, sí se puede dar en ondas transversales. No es algo específico, pero la polarización es eso, es una vibración, ¿ya? Es una propiedad de ondas en la cual me indica que pueden oscilar, dice, con más de una orientación, o sea, con más de un plano de referencia. Por eso le digo, puede oscilar en diversos planos. La esquema o la representación esquemática viene a estar en este punto, donde siempre tengo que definir cuál es mi campo eléctrico. ¿Por qué? Porque si yo sé que este es mi campo eléctrico, yo ya, por concepto, yo sé que la normal de este campo vendría a ser mi campo magnético. ¿Está claro? Y esto me definiría mi onda electromagnética. Una onda polarizada, entonces, va a tener un plano de vibración, pero ese plano de vibración obviamente se va a mantener constante y su representación, yo les dije, es esto, un rayo que me indique dónde se está ubicado el plano, el campo eléctrico. Entonces, una onda electromagnética, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar líneas polarizadas, ahí está, nosotros lo vemos en un campo eléctrico y en un campo magnético. Me determina entonces el vector que representa el campo eléctrico en función del tiempo. Por eso nosotros tenemos líneas pequeñas y grandes a medida que vamos avanzando en función a la longitud de onda. ¿Por qué? Porque me va a representar el vector de campo eléctrico que va variando a través del tiempo. ¿Está claro? Entonces, es una posición específicamente dada. Eso es lo que me da el campo, la onda polarizada. ¿Ya? Es una posición de este campo eléctrico en función del tiempo. Y del magnético también es una posición del campo magnético en función del tiempo. Entonces, para estas ondas que tienen una posición o una variación, por así decirlo, sinusoidal, vamos a decir entonces que esta imagen es una elipse para cada una de ellas. La polarización de la luz, entonces, ¿a qué me va a referir? Me va a indicar que estas ondas que están propagadas en diversos puntos, yo voy a colocar un elemento polarizador y va a hacer que esta onda viaje de una manera única, posicionada, ¿ya? Vaya, se refleje, me dice, en un eje perpendicular al plano incidente. ¿Por qué se hace esto? Porque las cargas de los átomos en esta superficie van a ser excitados y excitadas para vibrar. ¿Pero dónde? En un campo eléctrico solamente. ¿Por qué? Porque el campo magnético no me va a ejercer ningún efecto en este caso. En el campo magnético más que nada lo va a hacer variar. Pero el campo eléctrico sí. El plano magnético no. Entonces, estas cargas ya van a estar excitadas y vibran específicamente en el campo eléctrico de esta onda. Y esto es lo que me va a producir este tipo de onda polarizada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer este filtro? Vamos a colocarlo acá.
¿Qué es lo que me va a hacer este elemento polarizador? O mejor dicho, ¿cuál es la finalidad o qué hace este polarizador? Pues este filtro es un recurso, es una herramienta, por así decirlo, en ciertos dispositivos que le va a dar un toque especial, me dice, a esta proyección de luz que está llegando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a conseguir? Va a conseguir reducir, ¿ya? Ciertas longitudes de ondas. ¿Dónde lo utilizamos? Bueno, en las máquinas fotográficas. Las máquinas fotográficas, sí, pero ahora también se están utilizando muchas. Ya las primeras máquinas fotográficas, el boom era tener un polarizado. ¿Por qué? Me decía. Porque hacía que al homogeneizar, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, todas estas ondas están distorsionadas, pero viajan al unísono, ¿te das cuenta? Le coloco el filtro polarizador o el elemento polarizador y las ordena, haciéndola que vibren bajo el efecto de este campo eléctrico. Como van a vibrar bajo el efecto de este campo eléctrico, ¿ya? La luz va a conseguir unos tonos más intensos, o sea, más definidos. ¿Y eso qué es lo que hace? Hace que las imágenes tengan una cierta tonalidad específica. Por eso, cuando recién salieron estas cámaras fotográficas que tenían este efecto de Polaroid, que incluso ya quedó con esa marca, definido como el Polaroid, ya tenía este efecto de polarización y decía, toma máquinas fotográficas más nítidas, más hermosas, con los colores más fijos, más encendidos. Y no es que sea una tecnología de vanguardia que inventaron, qué sé yo, la rueda, no, sino que es el mismo fenómeno, si te das cuenta, es el mismo fenómeno del espectro electromagnético, solamente que utilizaron una herramienta para poder unificar así y que las ondas de estos electrones, ¿no? O mejor dicho, estos electrones que estaban viajando de manera, vibren al unísono, ya no viajen dispersos, ¿te das cuenta? Pero vibren bajo el efecto de este campo magnético que tiene mi onda electromagnética, que siempre va a tenerlo. Entonces, hace que los tonos sean más bonitos. Y eso es lo que siempre, ahora, bueno, no está, inclusive nuestros celulares ya están trabajando bajo ese concepto, ¿no? Polariza la luz y al hacer esto, ¿qué es lo que te da? Los tonos de los cielos, por ejemplo, más intensos, más celestitos, o el color verde de las plantas lo hace un verde muy hermoso, porque parece que incluso hay ciertos efectos de tus cámaras fotográficas que hacen que sobresalga, por ejemplo, la persona del paisaje o sobresalga el paisaje de un punto. ¿Qué es lo que te están haciendo allí? Te están haciendo solamente mejorar el efecto de polarizado de la luz. Así de simple. Entonces, esa es la función, ¿ya? O ese más bien es el concepto básico de la polarización. Entonces, así donde nosotros tenemos un espectro de luz cualquiera, obviamente no polarizado, y voy a tener los rayos, ¿sí o no? Sus ondas que viajan en diversas direcciones. Le pongo mi filtro polarizador o mi luz polarizadora o mi lente polarizadora, y ¿qué va a hacer? Que estas ondas eléctricas o este espectro electromagnético, sus átomos, ¿no? Las cargas de los átomos que tiene esta onda, vibren en función a este campo eléctrico que nosotros vamos a tener, que ya va a estar en función de la luz polarizada. Entonces, esa intensidad, ¿ya? Esa intensidad de luz polarizada va a ser igual a la intensidad de luz no polarizada entre 2. Ahora, hay diferentes tipos de polarización, ¿ya?
hay diferentes tipos de polarización. Por ejemplo, puede haber una polarización elíptica, lineal, circular, pero en primer lugar vamos a ver la polarización por absorción selectiva, que es la ley de Malus. ¿Qué es lo que me dice la ley de Malus? La ley de Malus me dice lo siguiente. Porque estoy un poquito afónica. Ya. La ley de Malus me dice lo siguiente. Malus establece que la intensidad de la luz, ¿ya?, que atraviesa este analizador. Ya. Vamos a primero a explicar. Malus hizo lo siguiente. Tengo mi luz polarizada. Dijo, perfecto. Yo coloco mi polarizador, va a hacer que esta luz trabaje en función de quién, en función del campo magnético. O sea, los átomos van a vibrar en función de este campo eléctrico. Perdón. Pero yo necesito analizar eso. Entonces le colocó un filtro analizador o él colocó una herramienta que me pueda analizar. Entonces, la intensidad de esa luz polarizada que atraviesa este analizador va a estar relacionada con quién, con la cantidad de luz incidente que salió de aquí, ¿sí o no?, del polarizador. Entonces, mi intensidad va a ser igual a la intensidad inicial que yo he tenido. ¿Por quién? Por el coseno de este ángulo teta. ¿De dónde saco, profesor, este ángulo teta? Es el rayo, ¿ya?, que supuestamente ha sido difractado al pasar por el analizador, ¿ya?, que forma la dirección permitida de quién, del analizador con el plano polarizador. Este plano polarizador, míralo, es igual que este plano que yo tengo acá, ¿ya? Es el mismo plano, pero el analizador ha hecho que la luz me ejerza un cierto plano inclinado formando un ángulo teta. Entonces, la relación entre este ángulo teta con el plano polarizador me va a dar ese ángulo. Entonces, eso es lo que me dijo Malus. Malus quiso hacer esa relación entre este analizador y el plano polarizado, haciéndolo que la intensidad sea igual a la intensidad inicial por el coseno, ¿ya?, cuadrado de teta. Ahora, la polarización me está diciendo que analiza solamente un plano de luz. Luz, ¿ah? No estoy hablando específicamente de óptica física, no estoy hablando específicamente de óptica geométrica. ¿No? Solo la luz la analiza, no analiza la naturaleza que va a tener en sí. Está analizando los rayos que forman, o sea, cómo salen los rayos de esta forma de polarización. ¿Ya? Entonces, el rayo incidente, ¿ya?, dentro que pasa de un medio a otro, va a tener un rayo refractado y un rayo reflejado. Pero la polarización, ¿qué es lo que te dice? Que este rayo es la unión de diversos átomos. Y estos átomos van a estar formados por un eje eléctrico, ¿sí o no? Un campo eléctrico y un campo magnético, porque es una onda electromagnética. Entonces, siempre va a mantener este rayo, esta forma de campo eléctrico. Entonces, gracias a este concepto de reflexión, vamos a tener la ley de Brewster, que me dice lo siguiente: la tangente del ángulo de polarización, ¿ya?, porque en polarización yo voy a tener un rayo incidente, un rayo reflejado totalmente polarizado y un rayo refractado, ¿no? Ese ángulo polarizado, la tangente de ese ángulo va a ser la relación que voy a tener entre N2 con respecto a N1. ¿Lo cual es ese ángulo polarizado totalmente? Este de acá.
este teta P. ¿Está claro? Eso es lo que me dice Brewster, que no puede variar. Ahora, la evolución mantiene el mismo efecto, solamente que aquí queremos colocarlo un plano de polarización. Y si pasa por una doble refracción, o sea, pasa por un medio, por ejemplo, aire, medio, diferente y aire, se supone que este rayo de polarización tiene que ser semejante a este rayo refractado, ¿sí o no? Eso es lo que me dice la ley de Snell normal. Pero esta es una luz no polarizada y aquí yo quiero polarizarlo. Entonces acá voy a tener una cierta polarización y aquí también voy a tener una polarización, pero después de pasar por un filtro polarizador, porque si no fuera un filtro polarizador yo tuviera así rayo incidente, rayo refractado. Este refractado sería incidente y sería de nuevo refractado. Y si yo me doy cuenta, cumple con las condiciones del rayo ordinario que tuve antes de pasar por la polarización. ¿Está claro? Me van a decir, profesora Saque, no entiendo. ¿Qué es la ley entonces de polarización? La ley de polarización, recuérdanlo, hijos, es una ley que me va a permitir usar un cierto vidrio, ¿ya? Pero no es cualquier vidrio, es un vidrio oscuro o un vidrio que tenga una finalidad de polarizar. Yo me voy a decir, profesora, las lunas polarizadas. Exacto. ¿Por qué? Porque es una luna que a mí, por ejemplo, en los vehículos, si yo estoy dentro de mi carro, yo puedo ver el exterior completito. Tengo todo el panorama en un tono más oscuro, ¿sí o no? Pero me permite ver todo. Mientras que los que están en el exterior hacia adentro no me permite ver. ¿Por qué? Porque hay un juego de ángulos incidentes y reflejados. Por ejemplo, el que está afuera, la luz le llega, pero no le permite atravesar. ¿Por qué? Porque polariza la luz y solamente hace que la luz pase en un plano, en un solo plano. Como este aspecto de polarización. ¿Está claro? Entonces, si me permite ver en función a cierto cumplimiento de condiciones, ¿ya? Me va a poder, voy a poder tener ciertos factores de transmisión regular de la luz, ¿ya? Y eso me va a permitir también sacarle provecho. En eso es donde, bueno, por eso se utiliza estos índices de refracción, pero ¿para quién? Para los vehículos. ¿Por qué? Porque la luz entra no polarizada. Este vidrio, que es la calcita, que es la mayoría de materiales que tienen las lunas polarizadas, la calcita, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Que el rayo incidente llegue, ¿ya? Y me refleje como un rayo ordinario. Pero a la vez también me da un rayo extraordinario. ¿Por qué? Porque la calcita tiene una función de polarización. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que me da la polarización. Entra luz no polarizada y sale luz polarizada. ¿Por qué? Porque atraviesa este vidrio de cristal. Yo, cuando estoy dentro del carro, ¿qué es lo que veo? Veo todo lo que se encuentra al exterior, pero en una tonalidad oscura. No veo los colores normales, yo veo una tonalidad oscura. De adentro hacia afuera, gracias a este principio de luz polarizada. Pero los que están afuera no pueden verlo porque solamente llega la luz no polarizada y me impide ver lo que se encuentra adentro. ¿Te das cuenta? Entonces, esa polarización de doble refracción, que es lo que ocurre en la mayoría de los vidrios, se rige bajo esta ecuación. N sub 0 vendría a ser el índice de refracción exterior, N sub E es el índice de refracción polarizado por una constante y el grosor de mi lente, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a ver en la superficie de ondas de Huygens producidas por esta fuente puntual, ¿ya? Producidas por esta
por esta fuente puntual. ¿Se me escucha? Se me ha ido la señal, creo, ¿no? Sí, pero ahora sí se le escucha. Chicos, ¿se me escucha ahora? ¿Sí? Ay, Diosito, esta señal hoy día está horrible. Ya. Como no sé si se habrán visto, acá también hay otra tareita. Ahorita no quiero ni colgarla, porque si la cuelgo se me va a ir de nuevo a la red, pero ya saben, está en la clase. Dos problemitas, pero son sencillos. Han visto, son bien sencillos los problemas de clase. Tienen plazo para presentarlo hasta los jueves. ¿Está bien? Hasta el jueves. No le he colocado fecha todavía porque no quiero tocar ahorita el Classroom. Si lo toco, se me va a borrar toda la señal que tengo. Entonces, seguimos. Los estados de polarización. Cuando estamos hablando de los estados de polarización, hacemos referencia de quién. Estamos haciendo de referencia a cómo es la naturaleza estamos haciendo referencia de cómo funciona este plano, pero este plano eléctrico en sí, mire que no estamos tocando para nada el plano magnético, estamos hablando específicamente de planos eléctricos, porque eso se trata de la polarización, de solamente la onda que avanza según esta dirección de propagación de corriente, me va a definir la curva que describe el, ¿cómo se llama? El vector en función del tiempo. ¿Ya? Y esta propagación ya es esta propagación va a estar representado por estas ondas ortogonales que son que va a ser en sí el campo eléctrico que va a estar trabajando en función de esta ecuación de onda. Ahora, si nosotros tenemos estas dos ecuaciones de onda, ¿ya? Dividiendo 2 en 1, ¿ya? Y reemplazándola, vamos a tener esta ecuación de onda que ya está reordenada y elevada al cuadrado cada una de ellas. Entonces, voy a tener la ecuación de onda de una elipse rotada. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Ahora, los estados de polarización que nosotros vamos a analizar, ya, van a ser los siguientes. Va a ser mi campo elíptico, miren, E sub X, en E sub 0, E sub Y, en E sub 0, menos 2 veces X e Y, me va a dar la forma de esta elipse, que es el seno del ángulo. Y aquí le estoy dejando, ojalá que funcione. Yo estaba, lo vi hasta la clase pasada y sí me estaba funcionando muy bien, que es una página de la Universidad Nacional de Colombia. Verlo.
Del diálogo entre los representantes del Ejecutivo, las autoridades locales los dirigentes de los agricultores y la población. Cuando existe disposición y una buena voluntad, es posible llegar a entendimientos en beneficio del pueblo. Dios mío, creo que también el internet está en huelga. El gobierno del pueblo Este internet está no pésimo. escatima ningún esfuerzo Yo te para dije, dale, aliviar esto, la situación económica ¿cómo vas a ir a la pared? donde se necesita ver que corresponde. Haremos todo lo posible ¿Es a lo en que vivo? nos alcance. Que hay un mensaje de la nación. Y en este caso en Pecado de Lima, incluyendo Breña, ¿no? A comparación de otros distritos en Lima, donde sí hemos visto más. Con los ministros que han sido convocados como energía y minas, agricultura, transportes, economía y finanzas, que son los anuncios más importantes que se venían haciendo a partir del paro de transportes y de agricultores. No, el mes pasado estaba en la PLED, que era una PLED donde nosotros podíamos ver un tipo de polarización. Pero a ver, acá también tengo una página. Y lo que sí invocamos es que ninguna autoridad del país puede politizar las decisiones que se toman en el Ejecutivo. Lamentablemente, el defensor del pueblo ha venido emitiendo opiniones constantes, más políticas que constitucionales o legales. Y creo que todos los funcionarios del Estado debemos por favor, eso quiero aclarar. Yo soy muy respetuoso de todos los ciudadanos peruanas y peruanos. Los que conocen mi línea de conducta saben que siempre he respetado la dignidad de las personas. Es entendible que en las circunstancias han sacado de contexto mis declaraciones. Yo quiero, por favor, que alguien demuestre que peruanos y peruanas tienen la suficiente responsabilidad para entender la medida y proveerse de sus recursos para poder comprar sus alimentos de primera necesidad, porque los mercados públicos y Chicos, de primera necesidad vamos a avanzar, ¿ya? La polarización de estado lineal, ya faltan 2 diapositivas, creo, porque ya mi internet no da para más. La polarización de estado lineal es el siguiente: sacar por tener tanto el plano en el plano eléctrico en X, en el plano eléctrico Y. Entonces yo puedo decir que E sub Y es igual a E sub 0 de Y, 3 sub X, por E de X. ¿Esto qué es lo que me va a dar? Me va a dar los tipos de polarización. ¿Se acuerda que le dijimos? Tipos que vendrá a ser elíptica, lineal. Son los tipos de polarización que nosotros vamos a estar trabajando, circular. Ya, eso lo vamos a ver mejor en la siguiente clase, que pensaba avanzarlo más. Nos quedamos acá. Mil disculpas porque mi internet de verdad está que me falla. Tengo 2 videos para verlo. Voy a ver si lo puedo publicarlo en el WhatsApp para que ustedes puedan notarlo mucho mejor. Hacemos la tareita. Yo voy a estar conectada desde mi celular. Cualquier cosita. Me avisa. Voy a conectarme antes de que se me pierda, si no, ojalá que pueda. Ya estoy aquí en el celular. Me quedo aquí en la computadora. Voy avanzando lo que les he dejado las tareas, ya, y colocar los videos sin tener que entrar en la
en la página web. ¿Está bien, chicos? Nos quedamos acá. Se me escucha entrecortado.